Fundación CEPAS. Forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por fin es miércoles, día en que entramos en el apasionante mundo de la literatura. Hoy es miércoles de letras, con la conducción de Víctor Muñoz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de tu programa Miércoles de Letras, un espacio de diálogo en torno a la literatura y por supuesto conocer a diferentes escritores a nivel mundial. Ya estamos internacional, así que podemos decir mundial. Bueno, este es un programa de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Este espacio está dirigido por la Unidad de Fomento Lector y el área de Cultura. Bueno, saludamos igualmente a la directora ejecutiva, Pamela Uriarte, ¿cierto?, que está conectada en este momento, Andrea Torre, coordinadora del área también, que nos está viendo a través de la señal Facebook Live de Fundación CEPAS, y nuestros amigos de Buen Sonido, la radio digital de Coronel. Por supuesto, como todo ya los meses, ¿cierto?, los fines de mes, último miércoles de cada mes, nos acompañan nuestros amigos panelistas. El mejor panel que hemos tenido, ¿cierto?, durante todos estos 4 años ya. ¿Vamos para los 4 años o no? Sí, por ahí vamos para los 4 años con nuestros amigos. Así que muy contento por el trabajo, muy contento por la colaboración que han tenido también con nosotros, con Fundación CEPAS, Pabellón 83, siempre ahí apoyando todas las actividades artísticos culturales que hemos tenido durante todo este año. Bueno, empezando como siempre con la reina, ¿cierto? La reina de la casa, Yo, Lidia Mancilla Valenzuela, poeta, narradora, antologadora y gestora cultural. ¿Cómo está, señora Lidia? Bienvenida. aquí contentísima de ver a mi amigo estimado José Baroja de allá de la linda tierra de México. Por supuesto que con unas raíces tremendamente profundas en su chilito amado. Así que contenta. Por supuesto, ahí ya lo vamos a presentar y vamos a conocer un poquito más de su obra, ¿cierto? También está viviendo ahora justamente en Guadalajara, México, así que ahí vamos a indagar un poquito más sobre su obra. Y por supuesto, Humberto Lagos, ¿cierto? Ahí, amigo de Nueva Imperial, narrador, poeta y abogado, sociólogo también. ¿Cómo estamos, don Humberto? Bienvenido. Hola, Víctor. Bueno, un abrazo muy fraternal para Jaime, para Lidia, para ti, y particularmente el abrazo para José Baroja, de quien yo conozco mucho por lo que me han comentado allí. Lidia y otros, bueno, y sus textos también, que he visto varios de ellos, y me parece muy interesante la forma de aproximarse, ¿ah?, a revisar textos. Él es especialista en letras, magíster en letras, otras formaciones, pero me llama mucho la atención el tipo de desarrollos que hace sobre relatos, comentarios, en que aparece allí la palabra sombras. Y esa es una de las preguntas que le voy a hacer a José, en el sentido que para ellos, que para él tiene como significado este tema de las sombras. Muchas gracias, Humberto. Y ya preparado, ¿cierto?, para empezar este programa. Ahí trae su cuestionario listo ahí para sus preguntas. Así que genial, este va a ser un programa, pero maravilloso. Y por supuesto, saludar a nuestro amigo de la Ciudad de los Vientos. ¿Cómo estáis, Jaime Mañan? Ahí nuestro amigo geólogo, narrador, poeta, residente en la ciudad de Lebu. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Bueno, muy contento en dos maneras ya. La primera porque, bueno, tenemos a nuestro amigo José Baroja, ¿no es cierto?, que vamos a conocer en el desarrollo del programa, y también porque ya hace un rato ya que no nos encontramos, ¿sí?, como que un poco más de un mes, entonces uno se acostumbra al programa y ya pasa un mes, un día, y ya es un extraño, así que muy contento de estar nuevamente acá en Miércoles de Letras, de Fundación CEPAS. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, como siempre, ¿cierto? Ese apoyo ahí incansable que tienen nuestros amigos escritores, poetas, panelistas estables, siempre ahí apoyando todo el trabajo que realizamos, por supuesto, y por
esperando ya, ¿cierto?, la presentación, está nuestro amigo José Baroja, que él en realidad, bueno, ya lo conocemos porque ha tenido un trabajo acá en Chile, pero lo vamos a conocer ahora con su trabajo y su ya residencia en México, ¿cierto? Ya hace bastante tiempo que él se encuentra allá. Él es docente, editor, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con grado de licenciado en Letras, mención Lingüística y Literatura Hispánica, y magíster en Letras, mención Literatura, ambos en su máxima distinción. Mira, Baroja, muy bien ahí con eso. Bueno, también es académico, ¿cierto? Fundador de la editorial Audacia en Guadalajara, México, y de la revista literaria Sudras y Padrias en Leu, Chile. Justamente vamos a conversar un poquito más adelante sobre eso, sobre esa revista, que ahí está con los amigos también que son parte de esta revista, con Jaime y Alfredo Torres, ¿ya? A la fecha ha sumado varias publicaciones, ha participado en numerosas antologías que vamos a conocer durante el programa, y por supuesto darle las gracias por estar hoy día con nosotros. Sentimos que va a ser un gran aporte para nuestro programa, para todos los amigos y las amigas también escritoras y también los que se están formando en la escritura con esta experiencia, y vamos a conocer también sus libros y sus antologías. Hoy reside también en Guadalajara, México, ¿cierto?, junto a su esposa, escritora mexicana Leida Mariscal. Bienvenido, Jaime. Disculpa, José Baroja. Está bien, no me molesta que me digas Jaime, después de todo, como Sí. hablamos al principio, Jaime es uno de los culpables, junto a Lidia, de todo el camino que viene después. Habría que mencionar a Alfredo también, que ahí hace de las suyas en ese inicio allá en Levo. Y pues muy agradecido, Víctor. De hecho, ya comentaba lo contento que me pone poder platicar con Lidia y con amigos de allá de Chile, y comparto lo que decía Jaime, o sea, después de un mes ya extrañaba poder ver el programa, y lo extrañaba tanto que ahora apareces con el programa, así que eso me gusta más todavía. Sí, bienvenido. Nosotros es un agrado tenerte acá, y sobre todo justamente que ya eres un fan número uno de Fundación Cepas y Pabellón 83, donde siempre nos estás apoyando en las diferentes publicaciones, estás viendo los programas, estás comentando, así que muy agradecido de eso, porque justamente de esa forma nosotros tratamos de entregar este trabajo que lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, a través de diferentes plataformas que tenemos acá en Fundación Cepas, y también los amigos que nos apoyan en Radio Buen Sonido. Así es que, bueno, ya para comenzar, ¿cierto?, este tema de hoy, queremos conocer un poquito más sobre tu trabajo, todo este tiempo que tú llevas también en México, ¿cierto? Sabemos que has editado algunos libros que están en México, Argentina, España. Vamos a conocer un poquito más también del trabajo que realizaste con Lidia acá, con Jaime. Así que, ¿cómo ves tú también la literatura? Para entrar, como primera pregunta, ¿cómo ves tú la literatura contemporánea en estos días, justamente con escritores jóvenes? ¿Cómo tú te has influenciado a lo mejor por algunos escritores desde el siglo XIX? Bueno, pues la pregunta por literatura pues siempre resulta ser bien amplia. Es como cuando a uno le preguntan qué autores, qué autoras te han influenciado, qué cosa te gusta leer en particular, porque el listado, pues, incluso con las películas podría ser igual. El listado es enorme y es muy difícil hacer como un centro, y resulta que a veces en un lado o en otro uno tiende a nombrar pues aquellos nombres de los que se va acordando en el camino. Ahora, sobre lo que preguntas en particular de la literatura contemporánea, de la literatura joven, pues yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que el potencial es enorme, que aparecen con mucha seguidilla, con mucho
muchas cantidades de escritores noveles, poetas, sobre todo en un país como Chile, donde hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que criticar también, hay muchas cosas que comentar, y la literatura pues chilena siempre se ha caracterizado por eso, por ir ahí muy agudamente a las problemáticas sociales, a las problemáticas económicas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que tomar de la juventud, aunque debo confesar que yo a esta altura, ya 40 años, pues ya no me siento tan cercano a lo joven. Creo que ya estoy llegando a esa edad en que un escritor, una escritora se siente como, es importante que saque algo así que trascienda las propias letras que uno ha ido acumulando. No estoy diciendo que esté viejo, pero ya joven, pues creo que no me calza. Sí, justamente, José, bueno, dentro de la literatura contemporánea, justamente se tiene mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, pero justamente sabiendo igual un poco más de ti y viendo algunos programas, nos llama mucho la atención también que estás muy ligado también a la literatura chilena, a través de algunos autores, por ejemplo, María Luisa Bombal. ¿Qué es para ti esa autora? Pues María Luisa Bombal aporta todo lo que es ese sentido sui generis de lo fantástico en términos narrativos, en términos técnicos. O sea, el aporte que ella tiene en ser inclasificable dentro de una literatura tan emergente como la del boom, con autores emblemáticos por todos lados, la hace destacar enormemente entre otros referentes de la literatura chilena que uno también respeta y tiene. Por ejemplo, suelo mencionar también a Manuel Rojas como alguien importante dentro de mi propia narrativa, sobre todo por ese sentido de anarquía, de socialismo, de crítica al statu quo, a lo establecido, pero María Luisa Bombal aporta esa parte técnica, narrativa, creativa, que a veces desborda necesariamente la imaginación, pero que ataca directamente cuestiones que pasan por la cabeza de todos, que tienen que ver con la psiquis, con el control, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, María Luisa Bombal es una autora que ha ido repotenciándose en los últimos años y alguien que ciertamente voy a tener siempre presente cuando reviso mi propia narrativa, que también ha ido cambiando obviamente con los años, he ido conociendo a otros autores, a otras autoras, y eso va aportando. Mira, muy interesante. Bueno, y para conocer también la voz también de nuestra escritora, Lidia también tiene algo que decir, porque justamente antes de empezar el programa estábamos viendo algunas ediciones que realizaron juntos. Antes de que mencionemos todos estos libros que hiciste o tuve la oportunidad de editar contigo, Ramón Mauricio González Gutiérrez, ¿cuándo te conviertes en José Baroja? Ay, pues esa siempre es la pregunta que me hacen en migración cuando trato de entrar a algún país. Y ha sido el gran pero, porque me he tardado muchísimo tratando de demostrar que yo soy el otro sujeto para que me dejen pasar. Desde el primer viaje que hice fuera de Chile hasta el último sigue siendo un tema. Y lo cierto es que a uno lo bautizan pues arbitrariamente, digamos, al momento de nacer, pero en algún momento de la vida se da ese punto de inflexión donde tal vez uno se descubre un poco más de lo que le venía diciendo el resto que era. Y en mi caso, José Baroja nace como seudónimo precisamente para el certamen en honor a Gonzalo Rojas Pizarro allá en Lebu. Por eso siempre voy a culpar a Jaime y a Lidia de, como decíamos al principio, el engendro que soy en este momento. Y nace porque había que firmar primeramente con seudónimo el texto. Ese era El hombre del terrón de azúcar.
que fue el cuento con el que gané aquella vez el concurso y que se dio además la posibilidad de editar un primer libro que reunía 6 cuentos que más o menos mantenían la misma lógica, y Lidia pues lo reedita después en Ediciones Escaparate, porque ese iba a ser en cierto modo el punto inicial de todo lo que venía después, aun cuando en ese momento uno como no lo tenía muy claro y se fue dando en el camino. Entonces José Baroja es, digamos, el nombre que me pusieron en Lebu. Después Lidia me pondría otro nombre que es Namón Tregua, pero ese ya queda entre cuates, como dirían acá. Y José Baroja se queda como el personaje literario que tal vez es más real que el mismo Ramón González, pero ahí está, naciendo en Lebu y estableciendo además 2 referentes a los que yo admiro mucho. Uno, obviamente, es Pío Baroja, que es como el más obvio, como cuentista, y luego está el novelista José Saramago, y ante todo por la valentía, digamos, de Saramago para plasmar sus mundos desde un desorden ordenado. ¿Te sentiste influenciado por estos 2 escritores? Sí, claro, o sea, más que en mi escritura, creo que sus historias fueron las que acabaron siendo mayor referencia. ¿Como Pío Baroja? Sobre todo sus historias jóvenes. O sea, el Pío Baroja de la generación del 98, más que el Pío Baroja de la Guerra Civil, que se da vuelta la chaqueta de una manera bien drástica. Prefiero al Pío Baroja que ponía bombas antes que el Pío Baroja conservador. Y José Saramago, pues, con esta idea de que su talento se muestra de manera tardía, si lo comparamos con otros escritores, y lo pensé en el sentido de que pues es un punto a llegar, por lo menos, como una meta. Y ya cuando terminó el concurso propiamente, se dio la posibilidad de publicar, dije en un acto así explosivo, ok, soy José Baroja de aquí en adelante. ¿Puedo contar una anécdota, José? Sí, por supuesto. Lo del número, los nombres. Yo trabajaba con Escaparate, bajo mi propio sello en las ediciones Calcuray, y me dice, quiero sacarle el número del derecho a la propiedad intelectual al Pío Baroja, o sea, al José Baroja, y yo le dije, ay, qué bueno, conversé con el impresor, y me dijo, saquémosle el nombre y todo, y ponte tú mañana, me dice, ¿sabes qué? No quiero llamarme Pío, o sea, José Baroja, quiero seguir siendo Mauricio. Y nosotros habíamos enviado todos los papeles y la documentación, y él ahora no quería ser José Baroja. Y yo le dije, jodiste, te quedáis como José Baroja. ¿Viste? Y hasta el día de hoy es José Baroja. Gracias por permitirme, porque el Miguel todavía se acuerda cuando... Oye, ¿te acuerdas cuando el José dijo, no quiero llamarme José Baroja? Y nosotros ya teníamos todos los nombres y todo listo. Gracias, pues, porque... Fíjate, lo dicho, son los culpables de todo lo que sigue luego. Y de hecho, ese papel ha sido el que he tenido que estar mostrando siempre cuando recibo una invitación. Entonces, hay una consecuencia posterior y que es bienvenida, afortunada. Y bueno, los culpables están ahí, Lidia y Jaime. Gracias, José Baroja. Gracias a ti, Lidia. Humberto. Sí, bueno, es muy interesante escuchar a José y sobre todo el tema del seudónimo, estas historias que cuentan ustedes que son tan gratas de oírlas, que es lo que ha pasado en la vida. Dentro de todos los temas, lo que yo planteaba adelante, José, siguiendo tu literatura, tus publicaciones, tus cuentos, desde la revista literaria, Sudras y Parias, con Jaime y con Alfredo, me llama la atención títulos de tus creaciones. Por ejemplo, el curioso caso de La Sombra,
y el lado oscuro de la sombra y otros ladridos. Me llama la atención por el tema de la importancia que tú le das a la cuestión de las sombras. Y me interesa que puedas contarnos un poco qué juego literario tiene este hecho de lo sombrío, más bien de la sombra, no siempre tiene que ver con sombrío, dentro de tu creación. Pues fíjate que es una pregunta que afortunadamente me habían hecho hace muy poco, entonces casi que el destino predispuso que tengo la respuesta instalada, así que el destino la verdad me ha ayudado bastante. Si hay un destino escrito, pues ha aportado mucho en dónde estoy y cómo se han ido dando las cosas. Sobre todo por la fortuna de haber conocido acá a mi esposa, colega, amiga, que es Leida. Y bueno, con respecto a la sombra en particular, hay por lo menos dos figuras que siempre trato de incluir, no en todos los cuentos, pero sí en varios que me resultan importantes. Uno es la sombra y el otro es el espejo. El espejo, bueno, esta relación, por cierto, entre Ramón González y José Baroja ayuda mucho a la idea del espejo, la contracara, el encontrarse con uno mismo. Y la sombra tiene la idea precisamente de que en ese encuentro, pues hay cosas que están quedando detrás de uno que muchas personas no ven, no logran descifrar, no lo identifican con uno, pero están ahí aguardando, están ahí presentes y muchas veces nos definen en cierto modo. Ahora, lo de la sombra muchas veces también lo he llevado al plano social. ¿Por qué? Porque en general en el mundo, bueno, no solo en el mundo contemporáneo, en el mundo que siempre ha sido, ha tendido en muchas épocas a cierto maniqueísmo, blanco y negro, luz, oscuridad, pero siempre hay algo que escapa a ambas representaciones, digamos. Y lo que escapa a esas representaciones, pues yo trato de figurarlo precisamente en la idea de la sombra. Es decir, yo estoy viendo algo negativo, pero hay algo más detrás. Yo estoy viendo algo luminoso, pero parece que hay algo más allá atrás. Y esta figura además la remarco sobre la base de conflictos que se viven o a nivel personal o a nivel social. Por ejemplo, en el último libro, El lado oscuro de la sombra y otros ladridos, que es un libro centrado en perros, los perros son los protagonistas o son un personaje importante dentro de los relatos. Aquello que está en la sombra, o lo que representa en la sombra, es precisamente a esas personas que viven en el margen absoluto y que no son parte de todos los cambios que se están sucediendo dentro de lo visible, donde las personas que son parte, por ejemplo, de la sociedad, tienden a ver lo negro, o más bien lo oscuro y lo luminoso, dependiendo de dónde se colocan. Pero hay un segmento importante de la sociedad que está fuera de eso, y que simplemente está peleando por sobrevivir. Y entonces la metáfora del lado oscuro de la sombra, que por cierto me ha traído muchos conflictos porque hay personas que entienden como literal eso y dicen, pero la sombra ya es oscura, entonces es un absurdo y tengo que ir a explicarle que es una metáfora, que significa esto, bla, bla, bla. No me creen mucho porque están como cerradas en ese aspecto. Pero esa sombra tiende a representar precisamente que detrás de los blancos y negros que se suelen establecer, hay un montón de personas que parecen vivir al margen de todo y que no son considerados por ninguno de los dos polos que se han establecido y que parece que simplemente pululan por la ciudad para tratar de llegar al otro día. Y bueno, a nivel de personas, pues también juega un poquito en ese rol, como aquello que nadie más logra ver. O eres bueno para otros o eres malo para otros, pero nadie se da cuenta que hay algo más detrás de uno. Muy bien, gracias por la explicación. Y una pregunta más. En los cuentos que tú has escrito acá en Chile,
y el sueño en Guadalajara y otros cuentos. ¿Hay alguna diferencia entre los cuentos escritos en México y aquellos que has escrito acá en Chile, refiriendo a temas? Ah, mira, es muy buena pregunta, porque obviamente el lenguaje ha cambiado. eh, Estando en Guadalajara, pues uno se empapa de modismos, de formas. eh, la sociedad se mueve muchas veces de otra manera, pero hay temas que atraviesan toda Latinoamérica. Y yo sigo siendo un cuentista que se centra precisamente en las problemáticas latinoamericanas e incluso hispanoamericanas hoy en día, porque España tampoco está precisamente de lo mejor, y eso se ha notado en la aceptación que ha tenido este último libro precisamente allá en la península, donde problemas, por ejemplo, respecto al empleado que tiene que someterse a jefes absurdos y llenos de poder y que se creen ese poder, eh, tienen que estar ahí simplemente para sobrevivir al día a día porque la sociedad está establecida de una manera muy injusta, o gente de la calle que tiene que hacer lo necesario para poder llegar al otro día, aún frente al desprecio de personas que en términos morales podrían ser más miserables que lo que ellos económicamente están. Y esos temas pues atraviesan desde Chile hasta México, pasando por Centroamérica, están ahí. Y son temas que no se han solucionado por más eh, revueltas, modificaciones, protestas que hayamos hecho. Simplemente han ido mutando y tal vez esa podría ser la diferencia, que la perspectiva acá está desde Guadalajara en particular, que es una ciudad con sus diferencias con respecto a las ciudades chilenas y con una idiosincrasia un poquito diferente. Pero los temas están ahí. Por eso tomo al perro además como figura tan marcada. El perro es representación eterna, digamos, de lo que significa el ser latinoamericano, pero no es cualquier perro, es el perro callejero. El otro perro está ahí en su lugar sumamente tranquilo, alimentado, engordando, pero la mayoría andamos dando vuelta por la ciudad como podemos. Yo todavía ando en micro de partida. Se podría decir que igual uno se identifica con estos perros que acá en Chile lo llamamos quiltro, que también juega un papel muy importante dentro de la sociedad, ¿cierto? En identificarse también a lo mejor con las personas en situación de calle. Creo que aborda también en ese sentido tu libro, justamente esos temas que convocan a todos, pero que a veces se callan. En ese sentido, Jaime, podríamos igual conversar sobre también tu experiencia con José Baroja en relación a estas ediciones y a esta revista también que has trabajado tú en Leu con él. Sí, efectivamente. Bueno, estaba haciendo un poco de memoria, estaba realizando el acta en el año que José ganó el concurso literario. La verdad que el cuento con el que nuestro amigo ganó el certamen, El hombre del terrón de azúcar, la verdad que ha marcado un antes y un después, ya en lo que uno precisa o busca en un cuento, ¿ya? Bueno, y ahí, por ahí va un poco la pregunta que le quiero hacer a José. ¿Existe un antes y un después del concurso literario? Y también en el sentido de con el hombre del terrón de azúcar, porque, bueno, después igual he visto obviamente uno siempre va evolucionando en la narrativa, ¿no es cierto? Pero ¿sientes que hay un antes y un después, o hay una línea, o hay definitivamente dejar ese trabajo, digamos, en la sombra y seguir mirando el espejo? Y bueno, ¿y qué es lo que es ese antes y después del concurso literario? Es más o menos mi desordenada pregunta que te quiero hacer. Gracias, Jaime. Yo pienso que sí, o sea, el hombre del terrón de azúcar, ese cuento en particular,
que habla precisamente de un niño que es capaz de ver lo que el resto no ve, y ve también cómo la policía, los carabineros en ese contexto sacan a este hombre que no puede pagar, pero que ha hecho un acto mágico que solo el niño ha podido ver, y que un periodista ha deducido de la cara del niño, porque tampoco es capaz de verlo. En cierto modo me infundió del valor para dedicarme a algo que siempre quise dedicarme. Yo siempre he dicho que comencé tarde y que envidio a los más jóvenes que se atreven a jugársela por algo que los apasiona, pero no esta pasión vacía de que me gusta algo y por lo tanto lo voy a hacer, sino que esa pasión que implica, como dice etimológicamente, el paphos, el dolor, ese como sufrimiento, ese trabajo arduo de que, ok, me gusta escribir, pero por lo tanto me voy a perfeccionar en este arte, en esta técnica que estoy desarrollando. Y esos jóvenes que he visto en plástica, en música, en literatura, pues siguen infundiendo ese valor que comenzara en mi caso con El hombre del terrón de azúcar, porque sí es un arrepentimiento el no haberme atrevido a escribir antes. Ese fue el segundo concurso en el que participé, pero también una alegría y un orgullo de haber comenzado ahí, de poder decir que mi literatura nace en el Lebu, por ejemplo. Y bueno, y las temáticas que aparecen en ese cuento, que bien podría catalogarse como cuento fantástico, y muy en la onda de la literatura argentina, fantástica, pues es el primero que se va repitiendo infinitas veces, diría Borges, y eso pues es agradecimiento absoluto. Yo no estaría acá ahora, felizmente casado con Sinaí, con Leida, si no hubiera partido con ese cuento, y no seguiría escribiendo probablemente. Estaría dedicado precisamente a mantenerme en lo que la mayoría establecería como lo normal, lo tradicional, lo seguro, pero no, ese cuento me empujó a irme a lo inseguro, que es precisamente el trabajo literario, y que está muy ad hoc también, es muy consecuente con lo que escribo. Yo escribo de inseguridades, de angustias, de aquello que te complica la existencia. Alguien decía acá que mi literatura pues busca chingárselo a todo. En todo el sentido de pues criticar lo más agudo y aquello que la mayoría acepta como que es lo normal. Por ejemplo, ¿qué tiene de normal estar arriba de una micro casi 3 horas para llegar a un trabajo y llegar todo deprimido para ganarse unos pesos que apenas alcanzan para terminar el fin de mes? Pues ahí están los cuentos que te dicen la cara, oye, esto no es normal. Y sí, El hombre del terrón de azúcar me sigue identificando. Acá no me han sacado todavía la policía de un café, pero sí recuerdo allá en Chile cuando alguna vez me agarró también la policía en alguna protesta o demás. José, disculpa, a propósito de lo que cuenta de 3 horas en una micro, imposible no recordar, por eso me da mucha risa, tu primera vez cuando viste a Lebu, que estuviste prácticamente 4 horas en un bus desde Concepción a Lebu, en un viaje que duraba como 2 horas y cuarto, totalmente surrealista. Cuando viniste a presentar tu libro y a recoger, digamos, tus ejemplares de tu libro. La verdad que fue un viaje muy complicado. Sí. Claro, pero ese fue un viaje casi de iniciación. Yo siempre digo, eso fue la iniciación al mundo literario, distinto a los que están ahí anclados por necesidad. De hecho, pude no haberlo hecho, pero todo indicaba que tenía que convertir mi propia existencia en un cuento.
Mira Bueno, que interesante todo lo que comenta Jaime, ¿eh? Ahí José, no, esas lecturas también. y aparte agregar que, bueno, el año que José ganó el concurso, el 2016, fue la 13ª edición, y para más remate, como un número que se asume con la mala suerte, fue de mala suerte porque ese año no nos dieron financiamiento para el concurso, entonces no pudimos hacer, digamos, no pudimos financiar la venida de los escritores, no teníamos alojamiento. Entonces cuando me contacté con José, le dije, mira, pues ganaste el concurso, pero todavía no podemos hacer nada para traerte, así que bueno, cuando se pueda. Y pasó un año, y había sido el bueno, jurado de la 14ª edición, que aceptó gustoso, además que es parte de la tradición, ¿no es cierto?, el concurso, y ahí fue cuando demora sus 4 horas, pero en llegar a Legu, pero demoramos además un año y algo en conocernos personalmente, entonces era todo muy así, muy surrealista. Mira qué interesante la historia y justamente estos concursos, ¿cierto? Estos concursos literarios que vienen también a abrir, a democratizar un poco la literatura a través de la escritura. Justamente Fundación CEPA está trabajando en estos concursos literarios donde este año, en septiembre, ¿cierto? Baldomero Lillo está cumpliendo 100 años de su muerte y justamente no queríamos dejar pasar y Fundación CEPA junto al plan de lectura de la Seremi, la Cultura, las Artes y el Patrimonio están convocando a este concurso literario a estudiantes de enseñanza básica, media y superior, así que ahí pueden participar ya hasta el 15, ¿cierto? Quedan poquitos días para que puedan participar. Hay interesantes premios. Tenemos premios, Jaime, tenemos premios ya ¿ah? Para que ahí los amigos y las amigas que están viendo este programa puedan ahí enviar sus cuentos. Son cuentos hasta 200 palabras, son microcuentos en realidad, ya para que puedan participar. No hay ninguna excusa, así que ahí Fundación CEPA, Pabellón 83 y el plan de lectura de la Seremi, las Culturas, las Artes y el Patrimonio están convocando a los estudiantes de enseñanza básica y media de Coronel y Lota. Así que ahí todos a participar. Hay interesantes premios, ¿eh, chiquillos? El primero creo que son 100.000 pesos, mira, 100.000 pesitos, ¿eh? El segundo 70 y el tercero 30.000. Y para las menciones honrosas y los que participen en esta edición van a tener interesantes premios ahí, sorpresas. Así que todos van a ganar con este concurso literario. Y la importancia también que tienen estos cursos, justamente como dice José Baroja, también la proyección que tienen, ¿eh? Porque desde ahí, desde mostrar, desde una edición, no todos pueden editar al comienzo. Y eso es lo importante también de estos concursos, estas antologías, como justamente lo trabaja Lidia y Humberto. Bueno, y Jaime también, que tienen estas ediciones donde compilan ahí a diferentes escritores y poetas a nivel nacional. Lidia. Sí, yo quisiera hablar de este libro. Pues sí. Cuando a mí me gusta Don Trementino, encuentro un hombre grandioso. Tú recién señalabas que el ser humano ya no es que sea español, que sea americano, latino, hispano, ya no importa, en todas partes se encuentran los mismos quehaceres, los mismos dolores y los mismos desapegos. ¿Este Trementino te lo has encontrado allá en México? Porque Trementino, este Trementino que le da el nombre y que es el cuento que aparece en Oficio Cotidiano, es un hombre grandioso. ¿Has encontrado por tu camino algún Trementino? Ese que le da sabor diferente a las cosas. Qué bonito que recuerdes ese cuento. Es que me gusta mucho. La verdad es un cuento muy personal ese, porque parte de una anécdota real que implicaba a mi papá, a mi mamá, y con todo este sentido de humanidad que es yo darle al resto más de lo que tengo, hasta el punto de convertir la realidad en algo también maravilloso, algo mágico, aun cuando el contexto diga todo lo contrario. Y pues yo pienso que sí, o sea, este Trementino, que es una persona
notable no por cuanto tiene muchos recursos, sino porque es capaz de cambiarte la realidad a algo bonito, a algo bueno, a algo optimista. Me lo he encontrado mucho acá en mujeres, hombres que han abierto sus puertas en México para que yo terminara asentado acá. Y por supuesto, mi esposa es una representación al fin y al cabo de este Trementino, porque es quien me hace ver todo bonito, aun cuando uno como escritor, y más con ese tono de escritor, tiende a ver todo lo malo en el mundo, todo lo negativo, todo lo injusto, pero ahí está ella precisamente sacándome muchas veces de ese hoyo, ese foso en que uno se tiende a meter, de tan crítico que a veces acaba siendo con la realidad. El escritor, los escritores, las escritoras, pues tienen eso, que suelen tener una conciencia muy explícita respecto a lo que otras personas no ven, y a veces uno puede tener el camino de acabar un poco contagiado con eso, contaminado, un poco negativo, pero precisamente ahí están los Trementinos que, bueno, el personaje este en particular, que yo acá lo veo como representado absolutamente en Leida. Y más todavía porque no solo es mi esposa, sino que también es mi amiga y es mi colega, entonces... Y la razón por la que al final me quedo acá en Guadalajara, yo venía un par de meses y acabé quedándome ya indefinidamente por estos lados, hasta el punto de que voy a tener la doble nacionalidad al fin y al cabo. Que para términos latinoamericanos no es más que un papel que me acredita para moverme dentro del mundo en las aduanas, donde igual voy a tener que demostrar que yo soy José Baroja y no Ramón González, pero que también está enfocado en esa imagen. Amo a mi esposa, por si no se nota. Un hijo de perra. Ay, pues, Tremendo título. ¿Hay muchos? Pues... O ya no muerden como antes. No, yo creo que ahora muerden peor, ¿no? Porque vienen muy escondidos. Antes los veías venir y de repente aparecen ahora como a las espaldas. Ahora, el hijo de perra de ese cuento, pues no es precisamente uno malo, pero sí se encuentra con verdaderos hijos de perra en su camino. Ese cuento picaresco, muy del género picaresco, que a mí originalmente no me gustaba, pero ¿quién es uno para negar la opinión de lectoras y lectores que termina gustándoles mucho ese cuento? Y más de alguien me ha dicho que hasta ha llorado con la conclusión. Un cuento que le dediqué precisamente a mi perro cuando murió, y que es básicamente un perro que transita por la ciudad y que sus mejores amos o aquellos a los que entiende son precisamente esas personas que viven en la sombra de la misma ciudad, al margen de todo, hasta que finalmente encuentra a alguien que sí se le figura como un verdadero Dios, porque el tema de la religión pues también está ahí en roce en muchos de los relatos. Entonces, de esos hijos de perra pues que muerden sí hay, pero afortunadamente también me he encontrado de los buenos, de las buenas. Humberto. Bueno, que estoy bastante contento de escuchar a José pronunciarse sobre tantas preguntas inteligentes que se le han hecho para interrogar su producción literaria. Sí, eso está muy bonito, la verdad. Realmente, José, es grato verte personalmente. Ya tendremos oportunidad en el futuro seguramente de reunirnos para tomar, como dice acá Lidia, mate con malicia. Yo no he dicho eso. No, si Lidia fue más directa. Lidia dijo las botellas. Cafecito, pero no sabe que hay algo de malicia en eso. Así que realmente el tema de verte, José, es conocer tus inicios, sentirte feliz de compartir con quienes están en la base
de aquello que te disparó hacia el tema literario positivamente, el leer algunos textos que se plantean críticamente. Por ejemplo, me producía mucha diversión leer a la escritora Carolina Mermo cuando te hace por ahí unos comentarios sobre tu escritura, ¿no? y te habla respecto de la negación o sea, de la afirmación tuya de no ser creyente, pero que sin embargo tu literatura está llena de hechos que relacionan al pueblo, a quienes son personajes allí dentro de tus relatos, con el tema de la trascendencia. Entonces, bien interesante escuchar eso y saber de ti cuando te refieres al pasado, al futuro, cuando escribes sobre enmiendas, sobre miradas. Estás hablando, reconociendo la sociedad, trepado en la vida cotidiana. Y no hay nada más enriquecedor para un escritor que dar cuenta de aquello en lo que vive, en el medio en que se desarrolla. Y esa cuenta tiene que ver con un testimonio que cuando se textualiza, ese testimonio queda allí para siempre. De hecho, Muy bien, Humberto. soy un creyente de que un escritor que se aleja de lo cotidiano, se aleja de la gente, pues no vale mucho, por cuanto los temas que importan, obviamente es una opinión personal, están entre la gente que vive fuera de la burbuja, es a la que una porción pequeñita de la sociedad pues tiene acceso y que no permite, por cierto, que el resto esté metida ahí. Entonces, como decía, Latinoamérica finalmente, el mundo probablemente, con sus diferencias, pero la literatura pues está en lo cotidiano. Y si puedo afirmar algo, es que precisamente está ahí. La religión, la imagen de Dios para mí está en el pueblo, no en estos reductos pequeños y a veces pretenciosos en los que se instala un Dios, y Dios ya es una imagen, en mi caso, que se refiere a muchas cosas, pero en particular a lo bueno que hay en la gente. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Humberto. Creo que lo cotidiano pues es lo central, sobre todo para uno como cuentista que aborda muchos temas dentro de un mismo libro, por ejemplo. Así es. Así es. Justamente, bueno, no quiero ser el malo también de esta conversación, ya no quiero estar Ya lo dentro de eres, ya lo los eres. títulos que tiene José Baroja, pero El ya, malo de todo esto es el Víctor. claro, que bueno las reglas. Bueno, interesante conversación, ¿cierto? Ahí con nuestro amigo José Baroja, escritor, docente y editor desde la ciudad de Guadalajara, México, ¿cierto? Conectados con nosotros en este programa Miércoles de Letra, un programa de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota, espacio dirigido por la Unidad de Fomento Lector del área de Cultura de Fundación CEPAS. Oye, pasa muy rapidísimo el tiempo, hemos conversado de todo, conocimos a José, ¿cierto? La experiencia, distintas experiencias con Lidia, con Jaime, donde van creando, ¿cierto? A través también de estos concursos literarios, como contaba anteriormente, y que abre muchas puertas también a los diferentes escritores. En ese sentido, José, ¿cómo tú podrías a lo mejor incentivar a las nuevas generaciones a que puedan también participar de estos concursos, atreverse a escribir, ya sea narrativa, poesía? Pues mira, esto es algo que siempre repito y creo que ahí estarán todos de acuerdo, que para ser escritor primero hay que leer mucho. Leer, pero no solo leer libros, sino que también leer el entorno, leer a las personas, leer la sociedad. Y los libros en particular tienen la maravillosa particularidad de que son otras personas que se atrevieron a instalar sus vidas o sus emociones, no la biografía, digamos, en hechos, sino que lo que han sentido, lo que han padecido, lo que han visto en esos libros, y que nos permiten vivir muchas vidas dentro de la presente, porque donde tenemos el tiempo limitado, pues esa es una de las formas para poder ampliar, digamos, nuestra experiencia vital. Entonces, lo primero siempre es leer, y lo segundo, pues, ya que he leído mucho, atreverme.
Simone de Beauvoir decía que escribir se aprende escribiendo. Estoy seguro que mi propia narrativa ha ido cambiando, tal vez mejorando. Eso ya lo evaluará quien me lea con los años, pero en la medida que escribo y sigo leyendo y sigo permeándome además de la gente. He tenido la fortuna de viajar bastante. Eso también ha aportado respecto a las cosas que escribo. Hay varios textos que están inspirados, por ejemplo, en Barcelona, hay otros en Buenos Aires, pero no son no es el Barcelona turístico, no es el Buenos Aires turístico, sino que es aquel donde está la gente. Y bueno, y ya los concursos o los certámenes literarios son una buena oportunidad para escuchar la opinión de expertos, en la mayoría de los casos. También hay concursos que, dicho en mexicano, son bien chafas y que no hay realmente personas interesadas en leerte, y que muchas veces hay una palanca, hay un acuerdo debajo y que permiten ganar. O hay lobbies. Las grandes editoriales, Planeta, Alfaguara, probablemente hasta Zigzag allá en Chile, pues se mueve mucho también por el plano del lobby, y a veces no publican precisamente cosas que uno, en su opinión como lector o como lectora, cree que deberían estar publicados antes que el libro del último influencer o del último youtuber por el que gastan un montón de dinero. Se vende muy bien, pero no es propiamente literatura. Entonces, atreverse, buscar los certámenes adecuados para cada uno, porque además los llamados son de distintos géneros. Hay certámenes de ciencia ficción, hay certámenes de aventura, hay certámenes de cuento, de novela. A veces muchos se niegan porque no hay un premio en dinero, pero hay premios también en publicación, en difusión. A veces el solo hecho de aportar dentro del mundo escolar ya es una ganancia en términos humanos. Entonces, el llamado es ese, a crecer como escritores y además a ir ganando humildad como escritor, como escritora, porque te vas dando cuenta de lo enorme que es el mundo editorial. Yo recuerdo en la revista cuando de repente nos llegaba alguien refunfuñando porque no había sido seleccionado por el comité y que en consecuencia nos estábamos perdiendo una obra maestra que iba a trascender fronteras. Uno lo veía y como que tenía sus dudas si era tan obra maestra lo que estaba reclamando. Entonces, creo que entre más uno se mete en este mundo, más se da cuenta de lo pequeño que es, pero al mismo tiempo del aporte que puede ser dentro del mundo de la literatura. Y justamente con ese aporte que dices tú, quiero igual saludar a algunos amigos escritores que están realizando mediaciones literarias en diferentes establecimientos de Lota y Coronel, como es el escritor Mario Salazar, Juan Torres, Nelly Peña, Alejandro Concha. Ellos están apoyando ahí las mediaciones literarias en los colegios de Maule, Víctor Domingo Silva, el Instituto Marina de Coronel, el Liceo Bicentenario, en el Colegio Gabriela Mistral, Escuela Centenario de Lota y el emblemático Liceo Baldomero Lillo de Lota. Así que igual ahí enviamos un gran saludo a nuestros amigos escritores y poetas quienes están apoyando estas mediaciones literarias en estos establecimientos educacionales. Sí, qué bueno que lo mencionas, Víctor. Yo en una entrevista que me hicieron desde Perú Informa, lo dejé así clarito y quedó tan clarito que lo pusieron hasta como de titular, que creo que es un deber ético que tenemos los escritores, precisamente el promover la lectura. Entonces, bueno, Alejandro pues lo conocemos, es parte también importante de la revista, y un gran poeta. También yo creo que ahí Jaime y Lidia tienen responsabilidades respecto a su trayecto, pero es muy importante el trabajo que está haciendo. Insisto, es un deber ético. Que no lo hace, pues simplemente vive en un narcisismo un poco extremo. Obviamente es opinión de uno, no es que sea la verdad absoluta. Oye, igual están enviando un saludo, aquí vamos a hacer una pausa, están mandando un saludo. Juan Torres justamente dice un saludo ahí a nuestro amigo José Baroja y a los panelistas del programa. Y por supuesto, mira, dice muchos saludos desde la Ciudad de México. Ahí nos está siguiendo Patricia Camacho. Así que hay un saludo igual para ella, que te envía un saludo ahí desde la Ciudad de México.
Sí, Patti, una grandísima poeta de Ciudad de México, una gran amiga también. A propósito de lo que hablaba Lidia de los Trementino Marabunta, pues ella también entra dentro de ese ámbito. Una muy buena persona. Sí, bien. Oye, bueno, chicos, como ya les decía, estamos casi por terminar, así que ya las últimas palabritas, Lidia, para ir despidiendo ya este programa, y ha sido bastante interesante, hemos experimentado, ¿cierto?, una cantidad de experiencias de literatura, de escritura, a través justamente de José Baroja, que de una u otra forma viene igual a incentivar a los más jóvenes a que puedan también escribir y participar también de estas diferentes antologías y concursos también que tienen, ya sea ustedes como agrupación, ¿cierto? Hay Jaime, Lidia, Humberto, y por supuesto Fundación Cepas y Pabellón 83. José Baroja, me siento orgullosa de ti. Gracias por ser mi amigo, que me estoy poniendo vieja, creo yo, porque ya estoy en agradecimiento. Y bueno, en el taller de estaciones se te recuerda con mucho cariño, el centro de la tertulia de los viernes. Así que, ¿qué más? Desearte una continuidad de vida con tu esposa y que sea todo bien. En el Piuque, Peucayán, la miel. Jaime. Ya lo dije todo. Ya no tengo nada más que decir. Eso. Pues a ver si se da la chance de ir a Talcahuano eventualmente. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Jaime, ¿tú? Bueno, la verdad que con sentimiento encontrado, porque muy contento de ver a mi querido hermano José, con el que hemos hecho varias cosas. Que tenemos historia en común con el concurso, ¿ya? Y la nostalgia también de acordarnos de aquellos tiempos cuando nos conocimos, y bueno, también muy contento de saber de todos los logros que ha hecho ya por tierras mexicanas, un país muy, muy bello, una nación muy bella, y que bueno, o sea, y qué pena que el tiempo también sea tan mezquino, porque yo creo que muchas más cosas que conversar. Pero bueno, igual José, desearte lo mejor, espero que a veces nos podamos encontrar ahí en algún momento, y bueno, lo mejor para ti y para tu señora, y que todos tus proyectos se sigan cumpliendo y se sigan sumando otros más. Un abrazo grande. Estamos sonando paternales, Jaime. Sí, es que uno... Pues, no les queda más que asumir sus responsabilidades en esto. Don Humberto, te toca, Humberto. La gracia de la tecnología es que nos permite a miles de kilómetros darle un abrazo fraternal a José, ¿sí? Saludar a Leida, felicitarla por lo que viene respecto de su literatura, y en el futuro yo espero que podamos encontrarnos por allá por Talcahuano o por la zona de la región del Biobío, cuando José venga con Leida y podamos hacer una gran fiesta con zapateo de cuentos, con zapateo de relatos, zapateo de poemas. Así que un gran abrazo desde Chile, José. Pues muchas gracias, Humberto. Y obviamente si ustedes aparecen antes por Guadalajara, pues bienvenidos sean, ¿no? Hacemos el zapateo acá. Miren que sí extraño la cueca, la chicha, la empanada y todo eso. Guadalajara es un llano, México es una laguna. Y la zona de Arauco es la más bonita, más que ninguna. ¿Y dónde es Jamalota? Jamalota. Pues no se olviden que yo soy valdiviano. Valdivia también tiene lo suyo. No les crean mucho, José. Bueno, José, ya para ir finalizando, igual tenemos algunos segundos ya, ¿no? Pues muy agradecido, Víctor, muy agradecido, Lidia, Jaime, Humberto. Como les decía, se extraña Chile, es muy lindo hablar de literatura, además, con amigas chilenas. Y
pues el contacto no se pierde, el cariño no se pierde, son parte fundamental en mi narrativa, en mi vida, y por lo tanto, pues muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como dicen por acá. Eucayán. Un aplausito. Por supuesto, damos las gracias, ¿cierto?, a José Baroja, escritor, docente y editor. Bueno, radicado en Guadalajara, México. Ahí, muchas gracias, ¿cierto?, por estar con nosotros, haberte conectado. Sabemos que igual las conexiones de repente son media, con algunas trampitas, pero hoy día salimos adelante en este programa Miércoles de Letra, que ya llevamos bastante tiempo, ¿cierto? Y que tenemos muchos seguidores. Así que ahí démosle nomás, Lidia, Jaime, Humberto, compartiendo también este programa a los diferentes amigos, amigas que nos están viendo. También un saludo a todos los compañeros de Fundación CEPAS, ya compañeros de trabajo de Fundación CEPAS, del área de cultura, del área de educación, psicosocial y convivencia también, así que todos los que están ahí conectados y nos están viendo también por la señal de Radio Buen Sonido, así que le damos las gracias también a Radio Buen Sonido, que siempre nos está acompañando en estos programas. Yo me despido, soy Víctor Muñoz, soy encargado de la unidad de fomento lector, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao.